Gracias, amigos. De nuevo con ustedes, Luis Medina en positivo. En primer lugar, nuestros agradecimientos a la directiva de Anzoátegui TV, a la estación en general y en especial al personal técnico, camarógrafo, de máster, audio, dirección, producción, todo ese personal maravilloso que hace posible la magia de la televisión para comunicarnos. También a nuestros patrocinantes, Grupo Vallejo Oriente, su familia en tiempos difíciles, Agriven, las tiendas agrícolas de Anzoátegui y del oriente del país, Agromarín, su tienda agromarina de lechería, y Hotel Teramún, espacio y confort en lecherías. Hoy vamos a dedicar el programa, vamos a entrevistar a un amigo, no podemos decir que es un viejo amigo, vamos a entrevistar a un amigo de vieja data, coterráneo, somos paisanos de un pueblo que se llama San José de Guanipa. Ese pueblo nuestro tiene dos nombres, pues se llama San José de Guanipa y popularmente se menciona en los bajos fondos como el Tigrito. El Tigrito un poco en una remembranza de la ciudad del Tigre, del municipio Simón Rodríguez. Y este programa quiero dedicarlo a este pueblo. Independientemente que nuestro invitado de hoy es dirigente político, representa una organización política en el Estado, una organización política nueva, es un dirigente que lo conocimos pues haciendo trabajo social en el municipio de Guanipa y que estoy seguro que vamos a poder dedicarle la mayor parte del programa a San José de Guanipa. Guanipa es, digamos, su nombre viene dado por una extensión de territorio que ocupa gran parte del sur del estado de Anzoátegui, que se denomina la Mesa de Guanipa. La Mesa de Guanipa es un área geográfica que para los entendidos, las mesas son llanuras, pero llanuras que son un tanto de un nivel alto. Son formaciones geológicas, desde el punto de vista geológico son tierras nuevas, como igual los llanos. Pero son llanos, pero presentan como especies de planicies completas. Por ejemplo, hay una planicie, una mesa como esa, que es la ciudad de Bogotá. Es extensísima. El caso de la Mesa de Guanipa es que es un suelo rico por existencia de yacimientos de petróleo y gas que están pues siendo explotados desde la década de los 40. Y además en la Mesa de Guanipa cuenta esa extensión de territorio con los reservorios de agua subterránea más importantes de América Latina. Son tierras aptas para la agricultura, no para toda agricultura, porque son tierras que en la clasificación agrícola no están clasificadas como tierras tipo A, más bien son tierras tipo C y D, pero son tierras franco-arenosas que tienen mucha presencia digamos, de la parte de arenosa, son suelos que percola el agua muy rápidamente y que son perfectamente útiles para la explotación agrícola de ciertos rubros, pues. Que hay rubros que son aptos para ese tipo de suelo. Que con la ventaja comparativa del agua del subsuelo, más la existencia de ríos y la existencia pues de los inviernos naturales, la convierten en una posibilidad. La Mesa de Guanipa está ubicada pues en la zona céntrica del sur del estado de Anzoátegui. Yo digo que San José de Guanipa, el Tigre, es una zona que viene a ser como una especie de encrucijada entre el Guárico, Bolívar, Monagas, que tiene un poco más atrás a Sucre, y toda la parte que viene de la costa, pues de aquí de Miranda y Anzoátegui. En ese sentido, esa es una ciudad que el Tigrito o San José de Guanipa es una ciudad reciente. El Tigre cumplió este año, creo que fueron 80 años, el Tigrito data un poco menos, pero que hoy se ha convertido pues en un aglomerado humano
que creo que supera las 200.000 almas que viven en esa zona. Un municipio de una inmensa capacidad desde el punto de vista petrolero, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la agroindustria, no solamente de la producción de bienes agrícolas, sino también de la transformación. En algún momento hubo pues un desarrollo importantísimo en esa materia. De manera pues que hoy tenemos a William Hernández con nosotros. William es presidente en el Estado de Anzoátegui de Encuentro Ciudadano, una nueva organización política que hace vida en la oposición política de Venezuela. Pero como les decía, a William lo conocimos en San José de Guanipa como un dirigente social y político de ese municipio. Bienvenido, William. Un Gracias, placer, Luis. tenerte aquí en Luis Medina en Positivo. No quiero perder la oportunidad y ya hablaremos del tema político, en algún momento le vamos a dedicar un poquito de espacio ahí, pero no quiero perder la oportunidad que hablemos de San José de Guanipa. Yo creo que hay cosas y hay mensajes que debemos enviar sobre el sur del estado. Pues. Este estado de Anzoátegui es un estado con unas inmensas posibilidades, con, digamos, recursos naturales de todo tipo y con especiales recursos pues en el subsuelo, pero además tiene un elemento muy importante que es la gente. Aquí hay una gente, gente valiosa, gente trabajadora, y en el caso del municipio de Guanipa no es para menos. ¿Qué tú crees, William, que podríamos lograr los anzoatiguenses y los guanipenses para convertir o para darle esperanza a la gente del municipio de Guanipa y del sur del estado de Anzoátegui en cómo cambiar las cosas, si hay posibilidades de cambiarlas y qué deberíamos hacer en el respecto? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Luis. De verdad que teníamos ya tiempo conversando de venir a tu programa. No habíamos podido coincidir, lamentablemente no había podido venir a la zona norte, o las veces que había venido, andamos agendas ocupadas entre el tema político, regional, andamos recorriendo el estado, tú también como legislador, también andas en ese trabajo regional, representante de ese sector de la oposición, que a la final estás haciendo un trabajo desde el Consejo Legislativo y siendo esa vocera importante de todos los ciudadanos del sur de Anzoátegui y de la mesa de Guanipa, nuestra mesa de Guanipa, nuestro municipio de Guanipa. De verdad, primero, antes de empezar el proceso, quiero agradecerte por todas las orientaciones que me has dado, tanto en el término político, y bueno, y todo ese proceso de amistad que nos ha entrelazado desde hace un par de años para acá. Le da mucho que agradecer y lo quiero dejar plasmado, Luis, de verdad, a usted y a todo ese equipo, de verdad. Muchas gracias por la orientación y la oportunidad de tenerme en tu programa. De verdad, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. No, es un placer. Yo he insistido, William Hernández, en el Tigrito le decimos Wilito. Sí. Y me parece que a él también le gusta, porque entonces él agarra y pone, es Wilito que está hablando y que está diciendo. Es impresionante la cantidad de gente buena que tenemos. Wilito, y el país, lo he conversado muchas veces en este programa, creo que en los últimos 20 años perdió el rumbo, porque perdió el rumbo de la política, y la política perdió el rumbo de la ética y la moral, y perdió el rumbo de la búsqueda del bien común. Es decir, la política, entendida en su acepción más importante, es servirle a la gente, servirle a la ciudad, cómo organizar la ciudad, cómo dirigir la ciudad, cómo administrar el bien común, mientras que en los últimos 20 años la política se ha convertido en un mecanismo de cómo beneficiar en particular a los dirigentes políticos. Nosotros en el caso del sur de Anzoátegui, donde nosotros trabajamos, es decir, yo soy nacido de ese pueblo, pero además desde hace unos 3 o 4 años estoy en un proceso de recuperación de una finca familiar que era la finca de nuestro padre y que nosotros hemos ocupado por casi 50 años ahí. Y bueno, y me toca pues ir al Tigre y paso gran parte del tiempo allá. Por ejemplo, vemos lo que es la destrucción, chicos, de la industria petrolera, que era la fuente de empleo fundamental en el pueblo nuestro cuando éramos muchachos, cuando yo era muchacho. Conseguir o ser trabajador de la industria petrolera era un privilegio.
Era un privilegio porque esta era una familia que tenía garantizada la manutención, la educación de sus hijos. Hoy los trabajadores de la industria no van a trabajar porque no tienen transporte y porque el sueldo que le pagan no alcanza para pagar el supuesto transporte a trasladarse a sus sitios de trabajo. Esa es una situación de tristeza. Pero la ciudad está completamente deprimida, las pocas instalaciones agroindustriales que quedan, por ejemplo, en el Tigrito estaba instalada una empresa que se llamaba Gradoca, Granos de Oriente. Granos de Oriente producía alimento concentrado para animales, un alto porcentaje de los alimentos concentrados para animales que se consumían en Venezuela. Y eso permitía producción de aves, porcinos, en cantidades que permitían el abastecimiento. Hoy eso no existe. ¿Qué deberíamos hacer, según tu criterio como dirigente político, como hombre preocupado por la lucha social? ¿Cómo deberíamos encontrarnos? ¿Cuáles son las acciones que deberíamos comenzar a emprender los ciudadanos venezolanos? También en el legado de que el problema lo tenemos que resolver nosotros y que no nos va a venir una ayuda de afuera, no nos va a venir la solución. Hay dos cosas, y yo quiero ser muy enfático en esto. Tú nombraste una de ellas, que la Mesa de Guanipa es el reservorio de agua dulce más grande de Latinoamérica, el tercero en el mundo, como también nosotros tenemos la segunda reserva de gas, del país. Tenemos el 52%, la Mesa de Guanipa, el 52% de las reservas petroleras de la faja petrolífera de Orinoco. O sea, son potencialidades que tenemos en el sur de Anzoátegui, y la Mesa de Guanipa no escapa de ello. También tenemos, resulta que un tema agricultor tú lo manejas muy bien, el 30% del sector agrícola puede aportar a lo que es el proceso de agroalimentación del país, o sea, lo que abarca la zona sur del estado de Anzoátegui, la Mesa de Guanipa, como también hay procesos de emprendimiento que han surgido desde la Mesa de Guanipa. Por ejemplo, yo estuve trabajando, soy ingeniero en petróleo, estuve trabajando hace un par de años, haciéndole un trabajo específico a una empresa que queda en el municipio de Guanipa, que es un proyecto de la Universidad Simón Bolívar, y un empresario de la zona tomó el proyecto, en conjunto con la Universidad Simón Bolívar, lo instaló en el municipio de Guanipa, y de ahí forma de equipo, lo que nosotros conocemos en la industria petrolera del well testing, lo fabrican allí, lo ensamblan en el municipio de Guanipa y tienen trabajo hoy en Argentina, tienen trabajo en México, tienen trabajo en Chile, entonces, y sale del municipio de Guanipa. Nosotros en el municipio de Guanipa, nuestra India, Guanipa, nuestros orígenes daban la mano izquierda, a todo el que llegaba al municipio, que fue fundado en 1910, le daba a la izquierda porque de ese lado le daba el corazón, tenía ese clamor, y le decía, bueno, aquí yo te recibo y te doy la mano izquierda porque te estoy recibiendo con el corazón. Hoy en día no solamente muchos de los guanipenses nos damos la mano izquierda, sino también damos la mano derecha, porque juntos entonces queremos reconstruir un municipio que está en total abandono. Hay un problema grave en servicios públicos. Hoy, hay que decirlo, el puente de la Venezuela, que nosotros pasamos bastante por allí, se derrumbó apenas comenzaron las lluvias, inundaciones hacia la zona sur por el tema de las lluvias, y así entonces ha venido deteriorándose en los últimos años por unas políticas erradas en los últimos 22 años en el municipio. Pero hoy hay un talento desde allí del municipio de Guanipa, en todos esos hombres y mujeres, amas de casa, hay programas de emprendimiento, hay personas que con la semilla de Merey hoy hacen empaques y venden semillas de Merey empacada. Eso hay que apoyar al pequeño productor, a ese emprendedor. Es parte de la salida que andan buscando los guanipenses, no solamente los guanipenses, también los compañeros del municipio Miranda, del municipio Monagas, que está en el olvido, que hasta hace poco nosotros tuvimos una oportunidad que te acompañé haciendo un recorrido hasta Uberito. Llegamos, yo le decía, ahí hacia la Gran Feria de la Zapuara, hoy un municipio abandonado, de La Payara, perdón, Feria de La Payara, hoy totalmente abandonado, donde tienes en el municipio Monagas, que es parte de la Mesa de Guanipa también, el municipio Monagas, empresas petroleras que hoy tenemos allí instaladas a través de la producción de hidrocarburos y de gas. Hoy, bueno, vemos un municipio en totalmente
abandonados. Si vas al municipio Miranda y te vas a las comunidades rurales como es Atapirire, Múcura, Boca del Pao, está en la misma situación. Pero si te vas al municipio Independencia, donde se instaló en una oportunidad la fábrica de fábricas para construir taladros venezolanos, no sabemos qué resultado está. Como también tenemos parte entre el municipio Independencia, municipio Guanipa, tenemos el pulmón vegetal construido por el hombre que son de Los Pinos, que es toda esa parte de Uberito y que es frontera con el estado Monagas, y bueno, hoy es totalmente abandonado. Ahora bien, Willy, todo eso se puede recuperar. Petróleo. Y el petróleo es una realidad de la mesa de Guanipa y, Sí, ¿cómo no? de esa zona. Y está en total destrucción. ¿No es eso, no constituye eso una posibilidad inmensa de recuperación económica a la luz de que haya una nueva Venezuela que decida recuperar su industria petrolera? Sí, y no solamente los profesionales en mi área, ¿no? Sí. Sino hay un grupo de profesionales de distintos factores políticos, y no solamente factores políticos, también empresarios, Fedecámara, preocupados por la industria petrolera, y ya nos hemos sentado y hemos hecho un diagnóstico. Yo creo que partir un diagnóstico en cómo se encuentra la industria petrolera. Hoy está en emergencia. Entonces, para recuperar ese proceso de emergencia, entonces hay que llevar un proceso de estabilización. Proceso de estabilización y recuperación para ir al proceso de desarrollo. Hoy nosotros ya tenemos ese diagnóstico en que se encuentra la faja petrolífera del Orinoco, que es el potencial que tenemos en la zona sur del estado de Anzoátegui. Y entonces, es decir, que los venezolanos pueden contar que hay hombres y mujeres dedicados al estudio para comenzar la recuperación, claro, que cambia el sistema político. Totalmente en el área petrolera. Podemos recuperarlo. Nosotros, hay que decirlo, estamos en el tema petrolero, tenemos una serie de proyectos para ese proceso de rehabilitación de los pozos que hoy se encuentran totalmente paralizados. Un proceso que anteriormente lo hacía lo hace, un proceso de estimulación que lo hace un servicio que se llama Cold Tubing, un servicio norteamericano. Eso viene de España, viene de Europa. Anteriormente lo utilizaban para drenaje, ese tipo de cosas en su inicio. Bueno, y después lo amoldaron a la industria petrolera. No, hay una serie de venezolanos que tienen que tener, yo estoy en ello, una serie de proyectos para así, con un proceso de estimulación de pozos con un ensamble netamente venezolano, que es ese proceso de rehabilitación, en este caso de proceso de estimulación en esos pozos abandonados, como hace un par de años también sucedió, hace muchos años. Yo estaba en la universidad para ese entonces, lo que fue la uroemulsión. La uroemulsión fue un proceso netamente tecnología venezolana, incluso se patentó en su momento, se instalaron las plantas, todo eso. Hoy no sabemos en qué condiciones se encuentra. O sea, que hoy tenemos venezolanos fuera del país, profesionales trabajando en la industria petrolera, llevando lo que es el proceso industrial a la máxima potencia en distintos países. Y hoy en Venezuela tenemos una serie de profesionales preocupados por la industria petrolera, que ya sabemos en qué estado se encuentra, en ese proceso de emergencia, cuánto tiempo nosotros necesitamos para estabilizarla y poder recuperarla para ir después a un proceso de desarrollo. Y hablando de la mesa de Guanipa y de la política, pues, es decir, ya estábamos ejemplarizando la situación de la mesa de Guanipa, de San José de Guanipa, del Tigrito. Es una población ubicada pues en la mesa de Guanipa, compartimos con Santomé, con el Tigre, con Pariaguán, pero tenemos una realidad. Esa zona tiene una realidad que es el tema petrolero, que independientemente de toda la situación y todo, yo digo que el mismo descalabro de la industria petrolera encierra en estos momentos una posibilidad de crecimiento y de desarrollo impresionante. El día que salgamos del régimen o del gobierno que nos desgobierna y el país consiga un camino, una salida política, ahí va a haber unas inmensas posibilidades. Ahí tiene que haber venezolanos trabajando en eso, como nos acaba de informar nuestro entrevistado de hoy. Pero fíjense, entonces tenemos unas posibilidades de desarrollo petrolero, pero también tenemos posibilidades de desarrollo en el campo de la agroproducción. Claro. Ya lo hablábamos, por ejemplo, la mesa de Guanipa, en el año 70, 69, 60, en el gobierno de Caldera, finales del gobierno de Caldera, se comenzó a construir el gran complejo industrial manicero. Y con el gobierno de Carlos Andrés, hacen todos los años del mundo. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que hace unos años, cuando me fui a la recuperación de la finca, nos encontramos de que no destruyeron el complejo industrial manicero por completo y que ahí quedan
unos elementos que podemos salvar. Y en estos momentos, yo inclusive lo he manifestado por aquí, porque lo planteé en el Consejo Legislativo y la actual presidenta del Consejo Legislativo, que es del Tigre, y que por cierto me dijeron que posiblemente iba a ser candidata en San José de Guanipa, en Guanipa, a la alcaldía, que se estaba moviendo en ese sentido. Me planteó que si nosotros podíamos colaborar con la recuperación de un plan de siembra de maní. Yo digo, bueno, pero si la mesa de Guanipa está hecha es para eso, para la siembra de maní, y tenemos las instalaciones industriales. ¿Qué debemos hacer? Debemos ponernos a trabajar. A mí no me importa que el que esté trabajando conmigo sea chavista o sea madurista. Yo creo que tiene que ser venezolano y tenemos que buscar el beneficio, porque la gente lo que está esperando es cómo le resuelves el problema del empleo, cómo le resuelves el problema de la economía o cómo se puede paliar en algo esta situación, mala situación que estamos viviendo. Entonces, desde el punto de vista de la agroproducción está el tema del maní, que no solamente es para incentivar la producción de maní en el campo, es decir, la siembra y el cultivo, sino también desde el punto de vista de la agroindustria, de la transformación de ese maní en un producto procesado. Sí, ahí también tenemos el maní, tú lo decías, el merey, la patilla, la yuca, el sorgo. El sorgo. Sí, bueno, la zona de municipio Miranda, Simón Rodríguez y Guanipa, entre el 2016, sí, 2015 y 2017, no, 2014 y 2017, dejó de aportarle al país 10 millones de dólares aproximadamente por el sector agroalimentario. O sea, muchísimo dinero dejó de aportar precisamente por la caída. Sí, tanto la no inversión oportuna, el monopolio del gobierno en el caso de Agroisleña, de Agropatria en algunas cosas, el proceso de en general por una política equivocada. Unas políticas erradas en materia agrícola, entonces ha dejado de aportarle al país en estos años 10 millones de dólares, que yo creo que con 10 millones de dólares claro, que hubiésemos generado empleo y todo ese proceso. Claro. Hay posibilidades de hacer una recuperación en el sector agrícola importante, toda en la zona sur del estado de Anzoátegui, que es un potencial agrícola. Me atrevo a decir que hay unos focos agroalimentarios para acá, hacia San Mateo nada más, y un poco hacia el oeste, pero el 80% del foco agroalimentario que podemos aportarle desde el estado de Anzoátegui al país se encuentra hacia la zona sur del estado de Anzoátegui. Sé que hay unas altas posibilidades. No solamente, ahí tenemos un compañero, y lo voy a mencionar, el compañero Joel Macuare, que es tu amigo, importante empresario, dirigente político, especialista en el área agroalimentaria. Nosotros he venido conversando con mucha preocupación, no solamente el tema petrolero, que estamos un grupo de profesionales, sino también en el sector agrícola con el compañero Joel. Hablando de ese tema, me ha dado mucha asesoría y hemos hablado, pasa que yo no estoy vinculado al área, pero se puede hacer todo. Hace un par de años se hizo un complejo y una inversión de la planta de yuca, porque esa zona de la mesa de Guanipa es un bastión en lo que es en la siembra y la cosecha, en este caso de la yuca. Entonces iba a ir un proceso, almidón, todo ese proceso en la planta. Hoy vemos una planta totalmente paralizada, como también vemos hacia la zona entre el municipio de Simón Rodríguez y el municipio Miranda, entre el Tigre y Pariaguán, la planta de soya, porque también hay una inversión del Estado venezolano muy alta allí en su momento, porque es parte del potencial agrícola que tiene la zona sur del Estado de Anzoátegui. Bueno, lo vemos hoy en política errada, totalmente destruida, paralizada. Sin embargo, aquí en el país hay que recuperar la industria petrolera, porque es un foco importante para impulsar el sector agrícola. Tenemos Pequibén, que es parte de este proceso de la industria, de ese proceso del petróleo de la faja petrolífera del Orinoco, que nosotros tenemos el 52% de la reserva de la faja y podemos aportar en ese proceso de Pequibén en fertilizante, y hoy está totalmente paralizada. Tenemos la producción de gasolina hoy por el piso, que es vital, de combustible para el sector agrícola. Entonces, todo ese proceso parte en ese proceso de emergencia. Me han dicho que ya recuperaron la refinería de Puerto La Cruz, están produciendo cerca de 120 o 130 mil barriles diarios, pero no se sabe para dónde va. Sí, hay un detalle. La refinería de Puerto La Cruz tuvo aproximadamente 4 años paralizada, un mantenimiento preventivo que duró 4 años. Hoy en día tiene muchos altos y bajos el proceso de arranque o de prearranque de la refinería. Ahorita el 2 de julio, el 3 de julio, se paralizó la refinería de Cardón
porque se rompió un tanque y se perdieron N cantidad de litros por la fisura de un tanque. La refinería de Puerto Cabello, prácticamente que es la que está produciendo, está, el palito. Sí, la del palito, está prácticamente, bueno, con una producción en su mínima, en su mínima expresión. Entonces, pero hay que recuperar la industria petrolera, porque es el eje y es el pilar fundamental de la economía, la economía del Ahora país, bien, y no solamente la mesa de Guanipa, sino del país, pero también es el foco principal para todo lo que es el proceso de fertilizante y todo esto para la industria petrolera y por supuesto el combustible que es vital para todo el sector agrícola. Bueno, un poquito para digamos, pasar la página, ¿no?, de la Mesa de Guanipa y de San José de Guanipa. En alguna oportunidad, por ejemplo, Industria Savoy, la planta principal de Industria Savoy estaba en la avenida Mariño del Tigre. Sí, correcto. ¿Ok? Es decir, todos los venezolanos que comían chocolates, bisutería, snacks, eran fabricados allá en esa zona, en esa tierra, estratégicamente ubicada, que suministraba alimentos para todo el país. Eso es la Mesa de Guanipa, de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y sabemos que a la hora de la recuperación del país va a ser un pilar fundamental. También nosotros tenemos, Anzoátegui es un estado muy privilegiado, no solamente está la Mesa de Guanipa, también está la cuenca de Lunares, que presenta unas condiciones espectaculares en materia de producción agrícola, y la zona centro del estado. Ahora bien, el país parece que estuviera en una encrucijada, ¿no? Una encrucijada que se rompió. Hay un esquema que yo creo que se rompió el 6 de diciembre del año pasado, es decir, con la celebración de las elecciones parlamentarias. La oposición, gran parte de la oposición, yo nunca he compartido el tema de la abstención y nosotros nunca lo hemos compartido, nosotros participamos, por supuesto en minusvalía, pero la gran mayoría de la dirigencia opositora decidió abstenerse y entregarle la Asamblea Nacional pues al gobierno. Es decir, el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro tomó la Asamblea Nacional con el 20% de los votos de los venezolanos. El 80% no lo quiere, el 20% votó por él y se ganó el 91% de los escaños. Ya hemos hablado pues de nuestro terruño, no podía perder esa oportunidad, y sobre todo con gente que bueno, que al igual que nosotros nos preocupa eso, y en especial con gente joven, de las nuevas generaciones, que al fin y al cabo les va a tocar la dificilísima tarea y felicísima tarea de recuperar el país. Y yo creo que gente como tú, espero, y muchos otros jóvenes y más jóvenes que tú se incorporen en esta cruzada. Ahora bien, el país tiene el 21 de noviembre la posibilidad de elegir alcaldes, gobernadores, consejos legislativos regionales y consejos municipales. Ya se ha convocado unas elecciones, son elecciones previstas en la Constitución. El CNE ahora tiene 2 de la oposición y 3 del gobierno. Dicen que bueno, que eso sigue siendo mayoría, pero creo que han tratado de sacar algunas decisiones por consenso y han salido. Creo que el escenario no es el más propicio, pero ha mejorado supuestamente algunos analistas. ¿Qué piensas tú con respecto a la participación? Porque yo he visto las encuestas y las encuestas han ido subiendo. Del diciembre se participó un 30%, ya en febrero estábamos en el 40%. Y en mayo estábamos en el 43 más o menos de intención de voto. Y parece que esa intención de voto sigue subiendo. Bueno, mira, 2 puntos, ¿no? El tema del Consejo Nacional Electoral. Yo en ese tema dice que hoy hay ganancia, que hay 2 y 3. Pero es que no solamente son los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, Luis. Es toda una estructura en el Consejo Nacional Electoral. No es solamente los 5 rectores, son sus suplentes, son las juntas municipales, son las juntas parroquiales, es toda una estructura que hay dentro del Consejo Nacional Electoral y a eso también hay que meterle el ojo. O sea, también, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos de los casos, y eso se ha perdido, que no se le ha regresado la institucionalidad a los entes del Estado, ejemplo, o sus autonomías. Y el Consejo Nacional Electoral no escapa de ello. O sea, es triste, es lamentable decirlo, que hoy para optar, en este caso, a ser rector del Consejo Nacional Electoral, tú tienes que cumplir una serie de requisitos. Y eso se ha venido rompiendo en los últimos años. Y no solamente son los 5 rectores, son todos sus suplentes, son todas las estructuras municipales y regionales, que también hay que hacer
que hay que hacerle revisión. Como también hay que hacerle la revisión a la depuración del REC. En el municipio de Monaga, que tú lo conoces, es triste decirlo, que hay un promedio de casi 3.000 electores que hacen vida en Guárico, Santa María y Piri, y votan en el municipio de Monaga. Como también en el municipio de Miranda, lo que es Atapirire, Múcura, Boca del Pao, por nombrar esos sectores que están ahí, sectores rurales, entonces que pertenecen al municipio de Miranda, pero sus electores son del municipio de Simón Rodríguez. Y cuando tú vas al municipio de Guanipa, como es el caso del Burro, Melones, que tú también lo conoces, entonces no son votos o no son electores del municipio de Guanipa, sino son de Simón Rodríguez y son del municipio de Independencia. Entonces, todo eso también hay que hacerle un trabajo, y eso también tiene una representación dentro del Consejo Nacional Electoral. Como también, se dice, o se dice no, se está trabajando, y yo no creo en eso, que dicen, bueno, los que decidan participar, los que están inhabilitados se van a habilitar, no. Es que el tema es que no tiene que haber inhabilitaciones políticas. ¿Por qué? Porque hace poco se estaba hablando muchísimo, dice el gobierno Maduro, dice que no hay políticos presos, sino presos políticos. No, hay perseguidos políticos, y eso hay que decirlo. Y el simple hecho de pensar diferente, entonces eres atacado o simple y llanamente te conviertes en un peligro para el gobierno de Maduro y te inhabilitan políticamente hablando. Te inhabilitan políticamente para postularte a un cargo de elección popular. Como también el tema de las tarjetas electorales. Eso es parte de la democracia, y hasta hace un par de semanas atrás, entonces habían cerrado algunas tarjetas electorales que nunca debieron salir de tarjetón electoral. O sea, tenemos que abrir el compás al tema electoral, pero con todo un análisis y la situación que amerita. Ahora, frente a ese escenario, Encuentro Ciudadano, ¿qué plantea? ¿La participación o la abstención? No, nosotros somos demócratas. Nosotros creemos en el instrumento del voto como ejercicio democrático, pero con ejercicio democrático donde tu voto pueda contarse como voto. O sea, que no pase lo que ha venido pasando en los últimos procesos, que te voy a poner un caso, tú lo conoces, en el municipio de Simón Rodríguez, un alcalde de oposición, como muchos en el país, te montan un protector, te debían recursos. Resulta que la autonomía de las instituciones, como lo es... Pero eso no es del Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero es parte de que hay que regresarle la institucionalidad, que hay que regresarle la institucionalidad al Estado. Y hay que decir, las instituciones, Hidrocaribe, no es posible que hoy tú vayas, el X alcalde necesita el permiso para poder reemplazar X tubería de agua blanca a aguas negras, y simplemente Hidrocaribe no te entrega el permiso o no te entrega los planos pertinentes a eso. Entonces, eso también hay que meterlo en esa situación no se agrava más cuando decidimos no participar en las elecciones parlamentarias, y ahora hay un parlamento. Antes había un parlamento que fue electo con esas condiciones, por cierto, parlamento del 2015, pero ahora tenemos un parlamento 90% del gobierno. Cuando abandonamos los espacios, no nos acarrea peores consecuencias. Bueno, pero es que no es que fue electo con esas condiciones. Fueron electos bajo unas condiciones, y sabemos lo que pasó después. Apenas en enero empezaron a subir, entonces que nos quitaron 2 diputados de Amazonas. Eso hay que decirlo. Y eso después pasó a un Tribunal Supremo de Justicia, eso pasó por allá. No, pero independientemente de eso, independientemente de esa mayoría que pronunció el pueblo venezolano en el 2015, esa mayoría se mantuvo. Ahora, la mocharon, pero la Asamblea Nacional era profundamente opositora. Sí, pero acuérdate lo que pasó, que empezaron una Asamblea Nacional Constituyente, entonces le quitaron poderes a la Asamblea Nacional y pasó al TCJ. Todo eso es parte de la burocracia política del país. Eso no es mejor, Wilito. Es decir, ¿no era mejor tener la Asamblea Nacional del 2015, esa relación de fuerzas, si fue acortada por el gobierno nacional, a la Asamblea Nacional de hoy? Es decir, ¿cuál situación es mejor? No, lo que pasa es que aquí hay algo que nosotros tenemos que tener claro y preciso, que es el derecho y el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es triste decirlo, que tú vienes a un proceso gubernamental y a un proceso de elección popular, donde nosotros tenemos que ir con condiciones, y no con condiciones mínimas, sino con condiciones electorales. Y eso ha venido
cortando el derecho de los ciudadanos de ejercer su derecho al instrumento democrático como que es el voto. Eso hay que decirlo. Los factores políticos, los partidos políticos son un instrumento para ir a ese proceso democrático. Pero mientras te empiezan a cortar las tarjetas, mientras te empiezan a judicializar los partidos políticos, mientras te siguen deteniendo los dirigentes y te lo siguen inhabilitando, te lo llevan al exilio. Ahora, Encuentro Ciudadano cree que no debemos participar en las elecciones del 21 de noviembre. No, es una discusión que se está dando de la mano, por supuesto, nuestra diputada Elsa Solórzano, se está trabajando con los distintos factores políticos, precisamente porque es un tema unitario, es un tema de ir y recuperar el voto con confianza. Hay que recuperar la confianza del voto, eso hay que hacerlo. Pero ¿cómo ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, las condiciones no las vamos a tener. Bueno, pero ahí están algunas cosas. Ahorita aprobaron la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Que está bien, pero no hay las condiciones. Es decir, está un CNE igualito, mayoría chavista. Bueno, tenemos que seguir trabajando. Y con eso, yo no creo que lo cambien antes del 21 de noviembre. No, pero hay serie de cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos que seguir haciendo la presión que hemos hecho todos, porque no solamente lo han hecho los factores políticos que participaron o no, lo hemos hecho todos para exigir condiciones, la ama de casa, los gremios, la ONG, la comunidad internacional. Todos hemos hecho un esfuerzo titánico para recuperar el voto como instrumento democrático. ¿Cómo lo vamos a recuperar en unidad? ¿Cuándo vamos a ir al proceso? Cuando nuestro voto sea respetado y que nosotros nos puedan garantizar que nuestro voto sea el reflejo de los ciudadanos venezolanos. Desde Luis Medina en Positivo rogamos a Dios porque las organizaciones políticas como Encuentro Ciudadano y todas las organizaciones políticas que militan en la oposición decidan participar en el tema electoral. La verdad es que la abstención, según el criterio nuestro, no nos ha dado excelentes resultados, más por el contrario, ha fortalecido al gobierno. De todas maneras, un saludo final para despedirnos de nuestra audiencia rápidamente, 10 segundos. Sí, bueno, Luis, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por permitirme entrar a sus hogares, gracias a Anzoátegui TV. Un saludo y un abrazo para todos, vamos a seguir recorriendo el estado. Luis, muchas gracias por la invitación y les puedo asegurar que más temprano que tarde vamos a estar en unidad recuperando este país, este estado y mi municipio Guanipa que tan abandonado está. Muchas gracias. Gracias amigos, gracias al equipo técnico de Anzoátegui TV y a nuestros patrocinantes. Grupo Vallejo Oriente, Agriven, las tiendas agrícolas, Hotel Teramón y Agromarín, la tienda agrícola y marina de lecherías. Gracias, nos vemos la próxima.